Bien, entonces, capítulo 2. Audio igual audio. ¿Por qué audio igual audio? Bueno, audio es como una clase de objeto. O sea, es una clase de objeto. Es decir, un tipo específico de objeto. Y audio, audio chiquito, en cambio, es un objeto. A ver si les puedo explicar bien la diferencia. En audio, con mayúscula, vamos a encontrar instrucciones para construir un objeto. O la cantidad deseada de objetos, porque la gracia de esto es que uno pueda, digamos, que usarlo muchas veces. Es la reutilización de software escrito es parte de la idea de programación orientada a objetos. Es decir, audio sería la clase, llamamos clase, que es donde está definido como una especie de mapa, donde uno, más que un mapa, el diseño real de lo que tiene ese objeto. Por ejemplo, audio va a tener una duración, audio va a tener un contenido auditivo, es decir, que por ejemplo una cantidad de samples uno atrás de otro, porque eso es lo que es realmente un audio, ¿no? O sea, una cantidad de piezas de información puestas una al lado de otra, que cuando vos supuestamente en abstracto le das play y suena un audio, pero eso está codificado con ceros y unos. Entonces, esa codificación forma parte de audio, no es solamente eso. En realidad, audio, nuestro objeto, va a contener el audio, pero también una descripción analítica de ese audio que nos permita utilizarlo de manera racional. ¿Qué significa todo esto? Bueno, o sea, piensen en el objetivo que tenemos a largo plazo. Lo que yo quiero es poder agarrar y decir, bueno, elegime los momentos donde hay habla y borrame todo el resto. Entonces necesito tener una descripción de eso. Entonces esa descripción va a ir adentro de este objeto. Pero, por ejemplo, cada nuevo audio, por ejemplo, el ladrido de un perro, ladrido de perro.wav, quiero metérselo acá adentro, en estos paréntesis. Vamos a decir así. Ladrido perro.wav, ¿no? O le saco directamente esto y hacemos así. Ladrido perro.wav, ¿no? Este es el nombre del archivo. El nombre del archivo. Lo meto. O sea, lo meto acá adentro. Y esto significa que la clase audio, o sea, no, el constructor de objetos, que es algo que está en abstracto acá. El constructor agarra ladrido perro.wav y construye un objeto. Todos los objetos, cuando se construyan, van a tener cosas que tienen en común con todos. Por ejemplo, va a tener una entrada y una salida, es decir, cuando inicia, cuando termina. Va a tener una, por ejemplo, este ladrido perro podría haber estado en 48 kHz o en 44 kHz o en 16 bits o en 24 bits. Toda esa información va a ir adentro del objeto. Y otras cosas más. Por ejemplo, dónde está el ladrido específico y dónde hay silencio, ¿no? Una serie de etiquetas, de descripciones de aspectos internos de ese archivo que van a estar como almacenados en un objeto entero así, que es tipo una especie de archivo más metadata, digamos, pero también operaciones que uno puede hacer. Entonces, si yo desde afuera le digo, haceme un fundido, o en realidad yo puedo, a ver, pasame el primer ladrido que tengas, pasame el segundo ladrido, pasame un ladrido lejano, pasame un ladrido en plano. Y entonces el objeto, que es el ladrido perro, te le pasa eso. O si no, pongámosle, tenemos 3 directos de toma 1, toma 2, toma 3. En la toma 2, que es la que elegimos, cuando el personaje dice su discurso, se equivoca en una palabra chiquita. Entonces, bueno, solo le podemos decir a la toma 1 o a la toma 3, che, pasame tal palabra, la palabra idiota. Le dice, usted es un idiota. Entonces, idiota está rota o no sirve en la toma 2, pero es la toma elegida.
Entonces digo, no, pero pasame a ver la toma 3 o la toma 1. Fíjate cuál se parece más a mi idiota y pasámela. Y vamos a poner ahí reemplazando esta palabra por otra. ¿No? Se puede hacer. Eso se puede hacer. Pero para eso necesitamos tener una descripción interna como tanto del ladrido perro, como ladrido perro 2, o como toma 1, como toma 2, toma 3, si queremos hacer reemplazos. O si queremos poner un ladrido de perro, tenemos que poner, pongamos que tenemos 100 archivos de perros. Y entonces agarramos todos los archivos de perro y ponemos en qué fragmento hay un ladrido de perro y las puntuamos y las clasificamos según características. Por ejemplo, este ladrido de perro tiene reverb y este ladrido de perro como que está muy en plano. Este es un ladrido de perro lejano. Este ladrido es de un perro chiquitito. Este ladrido es de un perro muy grande. ¿Se imaginan? Entonces yo tengo dos opciones. O como operador digo, a ver, acá quiero un ladrido de perro. ¿Qué tipo de ladrido? Quiero uno cercano sin reverb. No, en realidad reverb ni siquiera, pongo cercano. Y si quiero algo específico digo cercano reverb o lejano reverb. Entonces es que o está en un interior o vemos, y ahí me dan opciones. Ah, bueno, de las 100 que tenía, quiero estos 3. Ponen, tengo 100 archivos de perros y en cada archivo de perros hay 20 ladridos, ¿no? Son 2000 ladridos. Pero la máquina me puede proponer las que yo necesito de acuerdo a las necesidades específicas de cada vez que quiera diseñar algo. Por ejemplo, a ver, tráeme un perro para este lugar. Y el lugar, imaginemos que el programa ya sabe que estamos en un interior de más o menos tal característica. Y que eso lo pueda extraer de analizar la imagen, por ejemplo. La imagen, el sonido y el guión. Por ejemplo, imaginemos que podamos poner, por ejemplo, hay una entidad que es el espacio. Y el espacio se caracteriza por, primero, interior o exterior. El exterior tiene características específicas, no, por ejemplo, montaña, bosque, ciudad. El interior tiene características espaciales más precisas, por ejemplo, bueno, puede ser también tipo de interior, por ejemplo, living, cuarto, o no sé, teatro, lo que sea, o una descripción analítica, por ejemplo, un cuarto de rectangular de 3 metros por 4 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, y podríamos decir que el living tiene más o menos un tamaño específico. Entonces, si reconocemos que es un living, vamos a poder pensar que la duración, más o menos el tipo de largo de un living es el doble de largo de un cuarto como mínimo, o el triple. Entonces ponemos eso va a determinar ciertos tipos de reverb. Bueno, toda esa información va a ir adentro de nuestro objeto. Nosotros tenemos que enseñarle al programa a que primero encuentre características comunes y genere formas de clasificar. O sea, básicamente tenemos que enseñarle a clasificar sonidos. Bueno, vamos a ver esto. ¿Y cómo funciona? Bueno, es complejo de explicar, así que mejor como les muestro. Ahora les voy a mostrar. Ahora, acuérdense que yo también estoy aprendiendo, así que ténganme paciencia. Entonces, para el día de hoy, lo que a mí me interesa es transformar audio, la clase audio, darle atributos y métodos que me permitan fácilmente que el objeto audio contenga información muy compleja, o sea, de distintos niveles de complejidad acerca de ese audio, lo cual me va a permitir trabajar con ese audio de manera mucho mejor, digamos. Por ejemplo, voy a poder saber dentro de ese audio qué fragmento tiene silencio y qué fragmento tiene un discurso, y qué fragmento tiene un evento que no discursivo, pongámosle, o como que no es de habla. Yo divido entre esos dos, hablado y evento no hablado, pongámosle. Entonces, o fragmentos no hablados. Entonces, esa es mi descripción básica para mi primer programa, porque yo lo que quiero es diferenciar eso. Bueno, entonces, ¿cómo hago eso? Bien, en primer lugar, a ver, yo lo hago a través de etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Vamos con esto. ¿Qué es una etiqueta? Bueno, es un objeto que yo imaginé
y que lo que hace es tener información, o sea, de una región específica, es decir, primero tiene un nombre, un tipo de etiqueta. Pongámosle H como si fuera habla, ¿no? Vamos a empezar a lo primero que vamos a diferenciar es entre habla y no habla. Entonces, podríamos entrenar al clasificador para que reconociera otras cosas, pero por ahora queremos eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a inventar una etiqueta. Como decir, bueno, yo quiero poner etiquetas en puntos o regiones específicas del audio para poder entender qué es, digamos, qué es ese audio. Y para poder manipularlo. Entonces, digamos que cada vez que quiero usar una etiqueta, le digo, dame una etiqueta. Bien. Si yo no le especifico el nombre, voy a dar por sentado que la etiqueta es de habla. Entonces, no, si yo digo que no, si encuentro un habla, le meto una etiqueta sin especificar nombre y le pone H. Incluso eso después, dentro del audio, vamos a tener una lista, o sea, un atributo, por eso pongo self, siempre en mayúscula, self, punto, o sea, un atributo de ese mismo, del programa, de esta clase, de este objeto, va a ser una lista de frases. O si no, directamente self.frases, ¿no? Y esto va a ser una lista. ¿Y qué va a haber en la lista? ¿Qué va a haber en la lista? Esto me parece que a Pep 8 no le va a gustar. Va a haber encerradas entre esos corchetes diferentes etiquetas. Etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3, ¿no? Coma, etcétera. Voy a ir guardando etiquetas acá. Entonces, digamos que yo el día de mañana me dé cuenta de que en la etiqueta necesito que haya cierta información. No importa, yo le agrego esa nueva información y el audio lo va a empezar a incorporar. Cada vez que agregue una nueva etiqueta, esa nueva etiqueta va a tener un tipo de información extra. Como obviamente el objetivo de la clase no tiene que cambiar. Y creo que cuando esto se está volviendo demasiado complejo, podemos crear nuevas clases para que cada cosa que la etiqueta use para construirse como etiqueta tenga una clase específica. Por ejemplo, yo quizás querría definir esto como segmento con un formato específico, y el formato se lo puedo dar por afuera. Pero me parece que estaría yéndome demasiado, porque la etiqueta justamente en lo que consiste es un inicio, como una salida, o sea, qué fragmento está comprendido. Puede ser que no tenga duración, entonces el inicio y el out son en el mismo lugar. Cantidad de segmentos, por ejemplo, es porque una etiqueta puede tener adentro como otras etiquetas. O sea, si yo te digo una etiqueta, en realidad es una forma de describir un fragmento, pero dentro de ese fragmento yo puedo tener otros fragmentos incorporados. Y todo eso se va a ir guardando en el audio que yo cree. Entonces le estoy aplicando etiquetas a un audio específico, y mi objeto audio es casi como mi mapa donde encuentro la información de mi audio para poder manipularlo.
Entonces, ¿qué pasa? Idealmente lo que vamos a necesitar es una larga colección de objetos de audio grabados en un lugar específico que hacen referencia a nuestro archivo específico. Deberíamos guardar algún tipo de información sobre ese audio, algún tipo de metadata para volver a encontrarlo o para reconocer archivos que sean exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, deberíamos poner la fecha de creación, algún tipo de data así, que en el futuro podríamos aprovechar para algo. Pero por ahora lo voy a hacer más sencillo porque no estoy todavía yendo hacia ahí. Pero en el futuro voy a poder agregar algún tipo de información sobre el audio. Entonces, sobre el audio original, ¿no? Pero entonces, ¿qué más? Bueno, número de etiqueta me puede servir por si yo en una lista voy tirando una tras de otra la etiqueta, le puedo asignar un número específico a una etiqueta cuando quiero que corresponda específicamente a una, como para cuando yo quiero como iterar específicamente por algún tipo de número. Acá la duración de la etiqueta, como yo la recibo en segundos, la calculo restando al final el inicio. Y esa es mi duración en segundos. Fíjense que lo que yo estoy mostrando acá es que estoy dividiendo con 6 decimales la ubicación específica. Podría achicarlo, pero por ahora por ahí me sirve esto. ¿Por qué uso 6 decimales? Lo vi en el Audacity. El Audacity usa 6 decimales. Entonces me pareció que si lo hizo es por algo. Entonces lo copié. Una última cosa. Esto también responde al Audacity. Es una manera de codificación. Es más, receptor, y pongo if receptor es igual a Audacity, devolvemos esto y acá le voy a decir, falta un botón que no tengo que apretar, le voy a decir si el usuario de esto, que después ya vamos a ver cómo es, no dice nada, damos por sentado que es Audacity y hacemos esto. Si cuando pedimos esta información agregamos otro código, podemos hacer otras cosas. No sé si me puedo salir con esta igual, porque como esta función es una función interna, no sé si yo le hago una sobrecarga y le invento esto, si lo va a aceptar. Pero pienso que debería. No me hace falta avisar que quiero. Solo quiero decir esto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, una vez que recibo este archivo, lo que yo voy a querer hacer es, es de alguna manera preprocesar. Vamos a ver qué hace esto, ¿no? Básicamente lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo ahora es a mi clase le voy a agregar un método
de preprocesado. Y lo voy a correr siempre que inicialice. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto por ahora no lo vemos. Bien. Bien, entonces, fíjense esto. Wait smooth. ¿Qué es esto? ¿Y qué es forzar igual false? Vamos a... Por el momento no lo tomemos en cuenta, ya lo vamos a ver. O sea, fíjense esto solamente. Cuando uno crea un método, usa la palabra clave def. Definir, preprocesar. Estos dos puntos significa lo siguiente, o sea, todo lo que viene acá. Y fíjense que hay una diferencia como de 4 espacios entre donde empieza esta función y donde empieza esta. Y fíjense que también, desde donde puse acá el clase audio y los 2 puntos, hay una diferencia de 4 espacios. A partir de ahí empiezo a definir lo que yo quiero. Y acá, si se fijan, también hay una relación de 4. Y acá hay 4 con respecto a esto. ¿Cómo se llama eso? Indentación. Es decir, de acuerdo a la posición casi como de gráfica de la instrucción, es a dónde pertenece. Eso es muy cómodo porque la mayoría de los otros lenguajes de programación usan formas diferentes de mostrar qué hay adentro. Por ejemplo, llaves y el punto y coma. La indentación ayuda a la legibilidad. Los programadores tradicionales quizás lo odien porque están tan acostumbrados a lo otro que no entiendan que para alguien que acaba de empezar esto lo vuelve mucho más fácil. O sea, esa es una de las grandes virtudes de Python, es la legibilidad del código, incluso del código ajeno. Igualmente siempre hay que hacer un esfuerzo para que el código sea legible, o sea, cuando uno está programando, porque no está de más agregarle una legibilidad extra, digamos, más allá de que el lenguaje sea fácil de leer. Pero entonces, preprocesar lo voy a correr usando todos los valores que ya están prefigurados. Es decir, esto significa que en caso de que no lo especifique el usuario, le vamos a dar este valor y este valor a cada una de estas variables que vamos a ir usando. Por ejemplo, vamos a ver para qué se usa forzar. Si forzar es verdad, es decir, no es en la mayoría de los casos, solo en casos donde yo acá especifique forzar, o sea, preprocesar, forzar, es para que vuelva a hacer de nuevo algo que ya hizo, que es este proceso, que va a ir por todo el audio dividiendo entre segmentos de habla y segmentos de silencio. Fíjense que se llama Silence Removal. O sea, es como si el objetivo de este método originalmente era detectar los momentos de silencio para borrarlo. Pero en realidad el objetivo para el que yo lo uso es mucho más general y es para... O sea que también es el mismo PyAudio Analysis te lo sugiere para segmentar. Segmentar entre fragmentos de habla y de silencio. Bueno. Los parámetros que yo le tengo que pasar a Silence Removal son el audio, o sea, audio X significa, es donde yo guardé, cuando abrí, ¿dónde estamos? Acá, samples, son mis samples. Audio X, qué raro. Ok, claro, es que se ve que yo en mi otro coso le había llamado audio X en vez de samples. Acá.
Entonces esto lo vamos a cambiar. Muy bien. Entonces yo ahora con Audio X estoy llamando a mi archivo de audio, que son toda la información de los samples, básicamente. Un sample atrás de otro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Lo que se desempaca en esta lista. Esta es una lista. Y esto era solamente un número. 48.000. Por lo general. Entonces, le mando mi lista de samples, mi frecuencia de sampleo, que es 48.000, y una serie de datos que me pide PyAudio Analysis y que en el manual de PyAudio Analysis más o menos explica lo que hacen. Pero sobre todo lo que yo estoy manipulando es el peso y el ablande. Esto es de las maneras en que manipula la información de que recibe, o sea el input, para procesarlo. Y plot equal false, le estoy diciendo no me muestres en imagen. Pero vamos a hacer una cosa, ya que ahora seguramente lo vamos a probar. Vamos a ponerlo en true en este momento. Pero cuando yo estoy trabajando no lo uso, porque no quiero verlo. Yo solo quiero que en base a esa información realice ciertos procesos. Pero hoy vamos a ver un poquito cómo funciona. Eso está bueno también para probar cómo cambia la inferencia del programa para reconocer habla o no, de acuerdo a si cambiamos este valor, que se lo vamos a pasar cuando usemos la función preprocesar. Pero por el momento vamos a probarla así, que es esta, se ve la forma en que yo la usé las últimas veces, ¿no? Ahora, olvidémonos de este forzar, es decir, si forzar es verdadero, que no lo va a hacer en este caso, significa hacer de nuevo este proceso que vamos a hacer ahora, que solo se hace una vez en general. ¿Por qué? Porque yo analizo, guardo esa información y la meto en un archivo. Entonces la próxima vez que yo quiera preprocesar, que se inicialice un objeto con el mismo nombre de archivo, es decir, que intentes abrir el objeto de un mismo archivo que ya analizaste en el pasado, no lo tenés que volver a analizar. Solamente cuando no consigas esa información. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá voy a crear... ¿Dónde estoy? Archivo, hay una cosa que se llama archivo pickle. Que está acá arriba. Fíjense. Hay un archivo que es audio file, que yo lo voy a llamar archivo. Entonces, ¿qué hace? El archivo pickle es el mismo archivo que yo entregué cuando creé la clase. Le quito los últimos 3 caracteres, o sea, el WAV, porque siempre va a terminar con un punto y una cosa de 3 caracteres. Le quito esos caracteres y se los reemplazo por PKL. ¿Por qué PKL? Porque lo que voy a usar es una cosa que se llama pickle, que lo tendría que importar. Solamente importo pickle. Es más, me voy a copiar todos los imports y los voy a llevar acá porque sé que los voy a usar. Entonces, fíjense, por ahora lo que estamos usando son estos 3, ¿no? PyAudio Analysis, que ya hablamos, y pickle. ¿Qué hace pickle? Magia. Lo que hace pickle es agarrar el objeto y guardarlo en un archivo, tal como lo tenemos. Entonces, toda esta información después podemos cargarla, es decir, nosotros le vamos a decir que haga esto al método preprocesar. Si no hay que forzar, o sea, si hay que forzar es otra cosa, pero no importa. Si no hay que forzar, es decir, chequeemos si es la primera vez que se usó este archivo o no. Intenta lo que viene acá, a menos que haya un IO error. ¿Qué significa IO error? Que el archivo que voy a tratar de abrir acá le tira error. Le digo, abrime esto. No, error. No existe este archivo pickle. O sea que nunca antes se hizo el proceso. Listo. Entonces, si no existe el archivo pickle, vamos a procesar por primera vez nuestro audio. Y eso lo vamos a hacer con estas instrucciones. A ver. No voy a hablar de contexto por ahora, pero entiendan que básicamente le dice... Es una manera de que este open
cuando esta instrucción de acá, cuando se termine de usar, cuando se termine, se cierre. Entonces, voy a abrir un archivo en forma de W significa escritura y B significa bytes, o sea, en binario, perdón. O sea que esto va a estar codificado de una manera que va a ser más rápida de leer, pero que va a ser imposible de leer para un humano, digamos. Guardámelo de esta manera, porque al parecer es la forma más eficiente de hacerlo. Y vamos a referirnos al archivo que estamos creando, que va a ser este archivo, pero nos vamos a referir adentro del programa como F, que viene de file. Vamos a decirle A, para jorobar un poquito, ¿no? Entonces, cada vez que nombre file, donde está la F, acá le voy a poner A. Bien. Entonces, ¿qué hago? Primero, leo el archivo, el audio out. ¿Para qué uso esto? Yo le voy a indicar acá. Audio out audio es la duración del audio, básicamente. Es el último sample. Creo que es 5 millones o 500.000 samples. Creo que es 5.470.000 samples, una cosa así. El audio que estamos cargando ahora. Entonces ese número lo vamos a guardar en audio, porque nos va a servir para saber cuál es el final de un proceso. Hasta cuándo, si queremos hacer sin parar, vamos a decir no, pero cuando llegues al final de audio, todos los samples hayan sido procesados, frena, pongámosle. Para muchas razones me puede servir ese dato. Acá puse print procesando, puede tardar un rato, porque lo que viene después está bueno advertirle al usuario que puede tardar un rato, porque va a ser un análisis a través de este método, esta función en realidad de PyAudioAnalysis, y me va a guardar la información acá dentro. Y eso va a ser uno atrás de otro los segmentos. Claro, quizás yo quiera reprocesar. Entonces yo acá le estoy guardando en la información la duración de mi audio, los segmentos, porque yo quizás podría volver a usar esta función, que de hecho podría llamarla procesar directamente en vez de preprocesar. Procesar, porque todo lo que haga inicialmente al archivo lo voy a poner acá. Entonces esto me guarda una lista de lo que sucede acá. O sea, estos segmentos me genera una lista, o sea, me lo transforma. O sea, yo estoy agregando un último segmento. Claro, esto es lo que estoy haciendo. Estoy agregando un último segmento que va a ser acá. Creo que había un error. Acá. En la duración en segundos del audio, para que agregue a todos estos segmentos que me va a crear un último segmento que va a tener un in y un out iguales. Claro, porque el tema es así. Esto es una lista, y al final de la lista quiero tener el número. O sea, en esta lista van a ir ubicaciones de dónde hay habla, delimitado como in y out. O sea, yo tengo dos datos que es in, out, in, out, in, out, in, out. Todo empaquetado. O sea, tiene esta forma. Vamos a hacer así. Tiene esta forma el segmento. ¿Se entiende? Acá adentro, esto es fíjense,
que acá hay un inicio y acá hay un fin. Yo quiero que mi último segmento sea el out. Audio, out. O sea, como por convención voy a considerar que las etiquetas que tengan el mismo in y out van a estar indicando no un segmento de habla, sino solamente un evento, en este caso evento de finalización, porque es el último que hay. Eso nos va a permitir poner un marker, o sea, una etiqueta al final del audio como finalizado y conseguirlo diciendo, a ver, andá y mostrame el último elemento de esta lista, siempre va a ser el out. Y entonces, a través de ese segmento vamos a poder entender la relación. Ya lo van a ver cuando hagamos iteración sobre estos segmentos, que los vamos a aprovechar para algo, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es a esta lista, acá se crea una lista donde se mete adentro todo lo que devuelve esta función, que tiene esta estructura. Después se agrega un último elemento a través de esta función, append, es un método del objeto, o sea, segmentos es una lista, ¿no? Es una lista de Python. Las listas de Python tienen métodos porque son objetos, y el método append es una manera de insertar adentro de esa lista lo que uno quiera. Como la estructura de la lista o sea, lo que recibe la lista es otras listas, lo que yo voy a agregar es una última lista en donde los dos datos van a ser el mismo, son el final y el final del audio, la duración última, y es el marcador del final del audio. Después, la cantidad de segmentos es una cuenta que vamos a hacer y que la vamos a guardar como atributo de nuestra propia clase audio, porque nos va a servir en el futuro, y es básicamente la cantidad de segmentos que hay. Esto lo quiero guardar porque seguramente me va a usar. Y esto último, y es creo que lo más importante de toda esta lista acá, y está vinculado con esto, y es que el objeto, en realidad la lista de segmentos, o sea, lo que produjimos acá con este análisis, que es esto, o sea, esta lista con esta información sobre el archivo, se guarde, o sea que esto se guarde en A, que es el archivo que abrimos. Entonces, A indica que se pone así, primero lo que uno quiere poner y después dónde lo quiere poner. Quiero ponerlo en este archivo. ¿Y qué quiero poner? Esta lista. Y esta instrucción de pickle, que es la biblioteca que cargamos más antes, ¿se acuerdan? Tiene la posibilidad de usar el método dump, que significa arrojar. Así de simple es guardar esta información en un archivo. Pero van a ver que la primera vez que lo hacemos va a tardar, la segunda vez no va a tardar porque va a intentar abrir el archivo pickle y lo va a encontrar, por lo cual en vez de hacer todo esto, que es lo que acabamos de hablar, solamente va a abrir esta lista que está guardada en este archivo y guardarla en esta lista que llamamos segmentos, igual que lo que originalmente hicimos, ¿no? De la misma manera que nosotros acá guardamos esto, lo vamos a hacer, pero ahorrándonos este paso que puede llegar a tardar como 2 minutos. Y si uno lo quiere hacer 40 veces, multiplica por 40. ¿Entienden? Es mucho tiempo que se ahorra. Si no abrimos este archivo. Si cada vez que... Imagínense por 1000 o por 10.000. Si quisiéramos usar en un proyecto 10.000 archivos de audio. Y bueno, nos ahorraríamos ese método. Esto que tarda un montón. Ya lo tenemos, la información guardada, y la cargamos con la magia de pickle. Pickle load, o sea, .load es un método de pickle
al cual le decimos F, pero ahora le vamos a decir A, porque nos pasamos a castellano, y A de archivo, en vez de F de file. Entonces, yo le digo, este archivo, que se lo pasé acá al principio, se transforma, o sea, lo construye en base al nombre de archivo del audio que ya tenemos. Le carga, o sea, abre, dice, mientras abrís esto, hace esto, pum, y después cerra. Esa sería la instrucción with. Entonces, mientras abrimos esto, o sea, abrí esto, read, o sea que solo lectura, no podemos manipular, no vamos a tocar nada en este archivo, solamente vamos a leer, y load nos permite leer en A y meterlo acá, en segmentos. O sea, leer el archivo y guardarlo, es una lista, esa información es parte de la magia de Pickle, se da cuenta de que es una lista y construye una lista que se llama segmentos. Vuelve a calcular la cantidad de segmentos, que es algo que hicimos también la primera vez, pero que no la codificamos en el archivo, porque el archivo solo guarda una lista. Y el audio vamos a setearlo como el último de los segmentos que aparece acá. Que esa es la información que ya habíamos agarrado acá. Como no estamos preprocesando de esta manera, este self audio lo vamos a sacar de una información que tenemos en la misma lista, que es la última lista que hay, me indica cuál es el final. Cualquiera de las dos. Yo digo, esto es 0, significa este valor. Lee este valor y lo guarda acá. Pero también podría leer este, porque son iguales. Da lo mismo. En realidad podría decirle cualquiera de los dos. Y -1 significa de esta lista que creamos acá, anda al final, la última, que es esta. Y de esas, que es una lista, agárrame el segmento, la parte 0. El 0 es como un 1 en Python, que es esta de acá. Porque el índice siempre arranca en 0 en Python. 0 es esto. Agárrame el 0 del último de esta lista. Entonces, es el equivalente a esta línea que no va a ser corrida porque como trató esto, no va a hacer esto. Esto lo hace excepcionalmente si cuando intenta hacer esto le tira un error y dice no existe el archivo, listo, pum, vamos acá. ¿Se entiende? Bueno, básicamente con procesar lo que hacemos es crear una información, un primer análisis de nuestro archivo de audio, guardarlo en un archivo Pickle y ya tenerlo también en la memoria para seguir haciendo cosas durante cuando estemos corriendo nuestro programa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer con esa información? Lo primero que voy a querer hacer es transformar mi información de preprocesado, es decir, mi lista de segmentos, en una lista con mayor información. Voy a hacer otro método que aproveche este proceso. Esto en realidad debería llamarse silencio versus habla. O fondo versus habla. Fondo o habla. Separa entre fondo o habla. Y genera estos segmentos. Ahora. No, está bien. Lo que va a hacer acá es. Esto sí lo podría poner como una utilidad. Yo esto lo podría hacer como una función. Transformar en método, podríamos hacerlo. Porque me podría servir. Ok, de hecho vamos a hacerlo. Vamos a transformar esto en un método. Def. Redondear. Y max
máximo decimal. Max decimal. Máximo decimal. Entonces acá en vez de 0,6, max decimal. Max decimal. Y vamos a poner igual 6. Para que la próxima vez que alguien use esta función, esta la vamos a poner al fondo, abajo de todo. Este lo vamos a borrar por ahora. No, ahora vemos eso. Ok, redondear. Y esto para acá. Esta función, este método lo vamos a llamar fondo o habla. Y es lo que vamos a hacer primero. Quizás podría no hacer esto primero. Entonces prefiero encapsularlo y nombrarlo específicamente con lo que hace, fondo o habla. Pero me falta una cosa, que es estos segmentos a mí me los devolvió. Son los segmentos de habla, supuestamente. Pero los segmentos de que no hablan, o sea, yo quiero transformar esta información en una forma donde yo pueda contener un punto solo y el punto siguiente, y en ese punto que me diga qué tipo de cosa hay ahí. Entonces, digo, voy a transformar el formato en el que me entrega PyAudio Analysis, ya me sirve, ya está preprocesado, solo que voy a dar otra organización a su información para poder acceder mucho más rápidamente a lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo quiero encontrar métodos para mejorar la posición de un punto que marca un cambio entre habla y no habla, pongámosle, en un lugar con mucha reverb es muy probable que este silencio, este removedor de silencios, me corte la cola de la reverb. Porque la posición porque no es perfecto, entonces no se da cuenta en qué momento terminó esa cola. Yo puedo tener otros métodos mejores para analizar como la cola y puedo entonces poner mejor la ubicación de la etiqueta que lo que hizo esta. Eso va a ser uno de mis objetivos. Entonces, ¿cómo logro eso? Y tendría que inventar un método para percibir como los mínimos locales. Cómo encontrar, dado un punto de referencia, mirar la estructura desde unos segundos antes, o desde un segundo antes a unos 2 o hasta 4 segundos después, y entender si hay una curva y poner, o sea, tratar de interpretar una curva ahí y entender en qué momento poner el coso, que es cuando la curva cuando ya la cola, digamos, deje de ser perceptible, ¿no? Y eso es bastante fácil si uno entiende de qué manera está curvada. Y eso tiene que ver con como el sustain, pongámosle, de un espacio específico. Entonces, nosotros sabiendo dónde está sucediendo la acción, podríamos decirle, mirá, los puntos donde termina un diálogo, ponelos más lejos porque te vas a confundir, porque la reverb te va a confundir. Entonces podemos tener un criterio más blando como del fundido final, pongámosle decir. Y en cambio, si sabemos que es un lugar donde no hay nada de reverb y está muy dura, o incluso, por ejemplo, en este audio mismo que estoy creando ahora, que estoy hablando a un micrófono, probablemente haya menos reverb y pueda cortar más abruptamente sin que se note. Lo importante es que no se note en el oído. Entonces, para eso y un montón de otras cosas más, a mí me sirve que el punto donde termina un segmento sea el mismo que donde empieza el otro. Entonces, quiero crear etiquetas intermedias que se vayan modificando de acuerdo a uno vaya moviendo el punto de inicio o de final de los otros segmentos. Entonces son segmentos contiguos que comparten el número de inicio-final, o sea, final del 0, inicio del 1. Son el mismo número. Entonces yo
quizás lo que quiere es encadenar esos dos números y manejarlos manejando uno solo. Para eso, mis segmentos tienen que ser objetos más complejos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una clase que se llame segmentos y voy a encadenar el in con el out de otro segmento. Voy a hacer una especie de lista enlazada de segmentos. Y cada segmento, en realidad esa lista va a contener índices de un objeto. O sea, va a decir el número y el índice del objeto, como a la derecha y a la izquierda. En realidad el de la izquierda ya lo sabemos porque lo dijo el anterior, por lo cual es el índice del de la derecha, el nuevo índice. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, un montón de operaciones que voy a hacer cada vez que incorpore un segmento en el medio de otro. Y todo eso hay que ir imaginándolo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esto en el próximo capítulo. Ahora me gustaría mostrarles, para no dejarlos con las ganas, un poquito de lo que va a suceder cuando yo corra este programa. Así que les adelanto un poquito del próximo video, así ven cómo yo le inserto un audio, o sea, le digo, construyo un objeto en base a la clase que estoy construyendo ahora, que todavía no terminé de hacer, y eso lo va a procesar y en este caso específico le puse que me lo ploteara, es decir, que me mostrara información de lo que está recortando, etcétera, y ahí pueden ver que mi clase ya reconoce los segmentos, es decir, se da cuenta en qué momentos hay un discurso hablado y en qué momentos hay silencio. Ese es el punto de partida para después como empezar a etiquetar y saber qué cosas suceden dentro de ese audio. Es decir, lo que yo estoy buscando hacer es como una especie de análisis inteligente de los audios de manera automatizada para que yo después pueda trabajarlo con instrucciones más sencillas, con instrucciones en las que diga encontrame dentro de este audio un fragmento que cumpla con las siguientes características, como habíamos dicho antes, encontrame un ladrido que sea lejano, o encontrame cuando dice la palabra idiota, porque quiero reemplazarla por de otra toma en la que se dice la misma palabra y voy a querer compararlas para ver si el sincro es parecido, etcétera. Un montón de operaciones que hace un editor de sonido. Bueno, obviamente esto lo que estamos intentando hacer es automatizar las tareas del editor de sonido. Pero bueno, eso lo vamos a seguir haciendo, digamos, todo esto es un poco un adelanto, un flash forward de lo que vamos a seguir haciendo en el próximo video. Bueno, si les interesa, suscríbanse y si tienen algún comentario, por favor háganlo. Obviamente recién estoy empezando con esta serie, así que, bueno, hay cosas que pueden mejorar, etc. Si les interesa lo que hago, también fíjense que tengo otros canales donde discuto otro tipo de cosas. No programación, sino cuestiones teóricas de cine, o si no, también tengo un canal de música. Bueno, muchas gracias.